Buenos días. Vamos a iniciar la sesión, que es la última previa a la semana de parciales, ¿no? La idea es tener estas tres sesiones iniciales que tienen que ver con comandos directos en IBIUS, ¿sí? Ya después de los parciales vamos a poder conocer un poco acerca de eh, las estructuras de programación, ¿no? Que también tienen un, un aporte importante, ¿no? Tienen y complementan con ya el uso del archivo program lo que se puede hacer en eBios. Bueno, entonces daremos, ¿no?, con esta sesión pues por cerrado estos primeros comandos directos. Tenemos la presentación disponible, como me han confirmado por ahí Yuriko y Eduardo, muchas gracias. Así que vamos a comenzar con estos comandos que aquí nos mencionan, ¿no? Hablan de la matriz de varianzas y covarianzas, y también de la matriz de correlaciones. Y bueno, entiendo que estos conceptos por ahí ya se han trabajado en algún curso de estadística inicial y tienen que ver con relaciones o posible relación entre variables, ¿no? Entre series de datos. Ejemplo usual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los niveles de ingresos y los niveles de consumo, ¿no?, que suelen ir de la mano porque hace sentido y de hecho hay, ¿no?, teoría económica que da respaldo al hecho de que si tengo ingresos que se van incrementando, entonces mi consumo también puede ir incrementando. Entonces hay una relación positiva, ¿no? Hay una correspondencia entre una variable que sube, o cuando tiene valores más altos, también la otra variable muestra valores altos. Y también, ¿no?, si decrece una, también se puede observar un comportamiento decreciente en la otra variable. Así que por ahí va esto de las varianzas, covarianzas y correlaciones, porque la covarianza es, ¿no?, un estadístico que nos permite tener en un resumen numérico, en una cifra, ¿no?, un poco el resumen de cómo se estaría dando esta posible relación lineal entre un par de variables. Entonces, si bien es cierto, puedo tener un par de series y le puedo, ¿no?, pedir que se calcule una covarianza entre ambas, también existe esta forma de representación que es con la matriz, ¿no?, llamada matriz de varianzas y covarianzas. Y esta matriz de varianzas y covarianzas contiene justamente estos elementos. Solo como recordatorio, la matriz en cuestión tiene, ¿no?, o se conforma de, a ver si alcanza aquí el espacio. Si tengo dos series, ¿no?, tiene entonces cuatro elementos, ¿no? Cuando son dos series, la matriz de varianzas y covarianzas es de 2 por 2 y se conforma de esta forma. Ahorita amplío el tamaño de letras, ya sé que es un poco... Vamos a ponerlo así. Digamos que tengo a Y y a X, ¿no?, como variables. Entonces tendría la covarianza, perdón, de Y con Y. Aquí la covarianza de Y con X. Y en la parte de abajo de la matriz sería X con Y y aquí X con X. Esa sería la forma de la matriz, ¿no? Esos serían los elementos de la matriz. La covarianza de Y con Y y la covarianza de X con X en la diagonal principal de esta matriz, que espero se termine de dibujar. A veces tiene su demora. Y lo que va a ocurrir entonces es que los elementos de la diagonal principal, ¿no?, estas covarianzas de una serie con sí misma, van a tener... Justamente, ¿no?, ya está. Se actualice. ¿Ya? Los elementos de la diagonal principal van a ser siempre covarianzas de una serie consigo misma. Y cuando eso ocurre, si revisan la fórmula de la covarianza, lo que vamos a tener en realidad entonces en la diagonal principal son las varianzas. La varianza de Y, la varianza de X y la varianza si hubiesen más series, ¿no? Siempre en la diagonal principal. Y los otros elementos, los que no están en la diagonal principal, pues son covarianzas, ahora sí propiamente dichas. Y estas covarianzas son las que nos van a dar una idea de si es que hay algún vínculo
entre X e Y, entre las variables que yo estoy considerando. Ahora, estos datos de X y de Y tienen información que puede ser pues, distinta, ¿no? Puedo tener una serie donde tenga el tipo de cambio y otra serie donde estén los rendimientos de algún activo o las toneladas de algún producto. Entonces las unidades de medida van a estar involucradas en estas covarianzas. Igual en las varianzas, porque las varianzas tienen elementos al cuadrado, ¿no? La diferencia entre la cifra y el promedio de los datos. Bueno, entonces, hay unidades de medida involucradas aquí. Y eso quiere decir que si hay unidades de medida, si me sale una cifra para la covarianza o la varianza, entonces el signo por ahí que me ayuda, ¿no? Si la relación es negativa o si la relación es positiva, eso me van a decir los valores de la covarianza. Las varianzas siempre son positivas, desde luego. Pero no me va a decir necesariamente si el número de la covarianza, no me va a decir si la covarianza o la dependencia lineal es fuerte o si es baja, porque tiene las unidades de medida, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar entonces el coeficiente de correlación, ¿no? De, bueno, YX, que se calcula como una división entre, lo escribo, la covarianza de Y con X, y en el denominador están las desviaciones estándar de cada uno, ¿no? La desviación estándar de Y y la desviación estándar de X. Y teniendo eso en el denominador se anulan, ¿no? Los efectos estos de las unidades de medida. La desviación estándar de Y se encarga de dividir a la unidad de medida de Y y la correspondiente desviación estándar de X, con lo cual nos quedamos sin unidades de medida y entonces tenemos una medida de dependencia lineal, ¿no? El coeficiente de correlación, que es una medida relativa. Y esta medida relativa sí podemos ya utilizarla para calificar de una dependencia baja, una dependencia alta y así. Este coeficiente de correlación siempre se encuentra entre -1 y 1, porque puede ser negativa la relación entre, ¿sí? Entre las variables. Mientras más cerca a 1 o a -1, ¿no? Podríamos decir que es muy alta la dependencia, ¿no? Alta dependencia positiva o alta dependencia negativa. Y si más bien el coeficiente de correlación está muy, muy cerca de 0, pues diríamos que las variables en realidad no tienen dependencia, son independientes, ¿no? De ahí viene todo ese aspecto, ¿no? De variables independientes, ¿no? Que no tienen, justamente no tienen vínculo, no tienen dependencia entre sí. Bueno, ahora, ¿no? Ya un poquito ahí que de repente refrescamos estos conceptos, pasaré a Ibius a ver cómo es que obtenemos estas matrices, ¿no? Si bien es cierto, no tenemos los comandos, pero por ahí que nos ayuda un poco el poder tener eh, estos aspectos conceptuales ahí un poquito a la mano. A ver, vamos a compartir la pantalla para Ibius. Bien, entiendo que se está compartiendo entonces la imagen del... Vamos a mover un poco así, ¿no? De Ibius. A ver, vamos a... Bueno, voy a proponer un workfile de, no sé, 200 observaciones y algunas series que voy a incluir a manera de muestra. Y que sean aleatorios, ¿no? Entre 20 y 90. Perdón, arroba. R. Y la otra serie X, que sea un aleatorio de distribución normal con media 9. O sea, ya tengo un par de series, ya puedo ¿no? crear un escenario así hipotético de cómo sería la matriz de covarianzas y de correlaciones para estas series.
Y bueno, digamos, el paso usual, ¿no? No necesariamente es obligatorio, pero se sugiere agrupar las series. Lo haré en un grupo llamado G1, voy a poner Y y X, y ya que tengo el grupo, ¿no? Acá está, el grupo con las dos series, ahora voy a crear a partir de este grupo una matriz que contenga las varianzas y covarianzas de estas dos series. Así que, como voy a crear una matriz, pues el comando es matrix. Tengo que bautizar a la matriz que se va a crear y le daré el nombre mat. Y será desde luego la covarianza de las series que están en G1. Y aparece la matriz, que tiene 4 elementos, ¿no? Cuando son dos series, pues la matriz es de 2 por 2. Si fueran 3 series, serían de 3 por 3. Y notaremos que en la diagonal principal tenemos números positivos, porque la varianza lo es positiva. Y en las covarianzas, claro, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Una matriz simétrica, que tiene el mismo valor en estos dos casos. Y es un número positivo. Eso quiere decir que la covarianza con las series que yo he hecho, ¿no? Al crear aleatorios, obviamente estos resultados cambian. Pero con los números que me salieron, pues tengo una covarianza positiva, ¿no? Tengo una covarianza de 1.0529, etc. Entonces, hasta ahí puedo llegar, no, hasta ahí puedo decir, la covarianza entre X e Y es de valor 1.052, etc. Es un número positivo, por lo que puedo ya intuir, ¿no? Puedo darme la idea de que hay una relación de dependencia positiva. Pero, como se dijo al inicio, no puedo afirmar todavía si es que esta relación positiva es una relación de dependencia alta o es una relación de dependencia baja. Para eso estará la correlación. Y entonces, bueno, aprovechamos de crear una matriz core, que sea arroba correlación de G1, y vemos que la matriz se ha creado y ahora tengo números. En la diagonal principal siempre es 1, porque estas son las correlaciones de Y con Y, y en este caso otro, la correlación de X con X. Entonces, obviamente, una serie tiene una correlación perfecta con sí misma, porque es lo mismo. Entonces, la relación entre una serie con la misma serie va a ser siempre de 100% o de 1. Y por eso la matriz de correlaciones siempre tiene 1 en su diagonal principal. Siempre. Fuera de la diagonal principal tenemos las correlaciones cruzadas, ¿no? En este caso Y con X. Y vemos que es una correlación baja, ¿no? Claro, positiva porque la covarianza salió positiva, eso sí lo sabíamos, pero la cifra que ha salido es 0.054, ¿no? Con los aleatorios de mi ejemplo. Y eso quiere decir que, como están más cerca de 0, ¿no? O sea, 0.054, es algo de 5.4% de dependencia, ¿no? Entonces, no calificaría como una dependencia alta. Al contrario, es una dependencia baja. 5% no es un porcentaje alto. Si saliera, ¿no? 87%, y ahí sí podremos decir, oye, mira, las dos series, ¿no? Parece que tienen una dependencia ahí fuerte, ¿no? Siguen un comportamiento parejo, por lo visto. Eso entonces, ¿no? Sí necesito este tipo de análisis entre series, ¿no? Si es que tienen dependencia entre ellas, ¿no? Las covarianzas y varianzas por un lado, y las correlaciones por otro, donde puedo hablar en términos relativos, ¿no? Para decir que la correlación es alta o es baja, ¿no? La covarianza me dice si es negativa o positiva, y la correlación me va a decir, o me va a hablar de la intensidad de esa dependencia lineal que se presenta. Desde luego, ¿no? Como seguramente has escuchado alguna vez, correlación no es causalidad. No podemos decir que Y causa a X o que X causa a Y. O sea, son aleatorios además, no tendríamos cómo fundamentar que una ha causado a la otra.
Así que hay que tener cuidado con eso. Cuando yo tengo, ya yendo al lado de la economía, ¿no? Cuando tengo estos aportes teóricos que me hablan del el ingreso y el consumo, por ejemplo, ahí puedo tomar una postura, dependiendo, ¿no?, de cómo la teoría lo presenta y demás. Pero claro, ¿no?, hay una especie de consenso en esto de que si tengo más ingresos, entonces al disponer de esos ingresos adicionales, voy y consumo más. Entonces la secuencia es: incrementan mis ingresos por el motivo que fuere, y con esos ingresos entonces voy y consumo más. Entonces ahí sí habría una causalidad, ¿no? Pero eso lo brinda, por un lado, la intuición, pero también lo va a brindar, ¿no?, la teoría económica que ve temas de consumo. Ahí sí puedo tener, Profesor, ahí sí puedo relación. Sí, profesor, ¿cómo se definía el grupo o la matriz? el grupo, o sea, después de las series, creo un grupo llamado G1, donde están ambas, y luego puedo crear la matriz, ¿no?, así de esta manera. Ok, eso me faltó. Ujú. Sí, entonces, otra forma, si es que quieren, de repente está en algún solucionario o en algunos apuntes, también puede usarse el comando STOM, ¿no?, que es series a matrices. Puede ponerse aquí, bueno, cuál es la serie o dónde están las series en el grupo G1, y cuál es la... eh, ya, pero este es cuando ya es... Claro, solamente sería la información en matrices, ¿no? Sí, no, pensaba que estaba en otro caso. Tiene que hacerse los cálculos con arroba co, y arroba co, ¿no? Ya, entonces, me mencionaba esto de la causalidad, ¿no?, que hay que tener cuidado para eh, no pensar que la correlación me va a dar el motivo de la causalidad. Eso, no, al revés, ¿no? Claro, cuando hay causalidad establecida, como esto de, ¿no?, el ingreso, ¿no?, va a determinar mi consumo. Si pongo las series, sí voy a poder encontrar que hay una correlación positiva, pero no es que, o sea, la sola correlación no implica causalidad. Que exista causalidad posiblemente sí me lleve a encontrar correlación entre dos series, pero solamente haber calculado una correlación, como en este caso, esto no me dice nada de si una serie está causando a la otra. Y por la procedencia de ambas, ¿no?, definitivamente no hay cómo establecer que una cause a la otra. Y por eso, además, o relacionado a eso, es que sale tan bajo. 5%, ¿no? Claro, si son aleatorios cualesquiera, no tienen algún vínculo. Entonces, más bien es natural que haya salido un coeficiente de correlación bajo. Muy bien. ¿Qué otros comandos tenemos? Estoy en la diapositiva número 3 ahora. Dice extraer una columna de una matriz, que, digamos, extraer no en el sentido de quitarle una columna a la matriz, sino de copiar la información de una de sus columnas para que se conforme un vector, ¿no? Eso es lo que en realidad está ocurriendo con este comando inicial de la diapositiva 3. Y ya que tenemos un par de matrices, pues podemos usarlas como ejemplo. Voy a cerrar el grupo y voy a dejar la matriz de varianzas y covarianzas. Bueno, la idea es tener un vector, ¿no? Un vector que tenga elementos que provienen de alguna columna de determinada matriz. Voy a llamarle vec o vec1, y está entonces el operador arroba column extract, que requiere dos insumos, ¿no?, dos ingredientes. Entonces voy a crear un vector, se llama vec1, y sus elementos se van a definir según una o la información de alguna de las columnas de cierta matriz. Entonces tengo que decirle dentro del paréntesis de este operador arroba column extract cuál es esa matriz que tiene, ¿no?, las columnas, y pues será mat. Y luego, ¿qué número de columna es el que provee la información que se va a ir al vector?
Porque claro, la matriz mat acá tiene 2 columnas, pero otra matriz podría tener n columnas, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas va a ser la que conforme los datos de este vector de 1? Y claro, acá, bueno, no podemos dar una cifra cualquiera. Voy a poner que sea la segunda columna. Entonces, los números en mis ejemplos, ¿no? 1.05 y 0.95 van a ser los que conformen los elementos del vector vec1. Para revisar que es así, ciertamente ahí están los mismos dos números de esa columna segunda de la matriz mat, ¿no? Esa información ahora es la que ha definido al vector llamado vec1. Profesor, disculpe, ¿podría Sí. regresar un ratito al código inicial? Nomás quisiera contrastar con mi código. No, el inicio. Desde ahí. Sí. Sí, ok, ok. Voy a ver si lo puedo Gracias por copiar. mi error. A ver, no sé si se copia bien, porque acá en el chat a veces, claro, no se copia de un modo óptimo. Pero bueno. Ya, entonces, ¿no? Seguimos. Entonces, de esta manera puedo, ¿no? La información que esté en alguna columna de alguna matriz, puedo hacer que esa información ahora sea la información que esté en un vector. Y ahora tengo otro comando que es agregar vectores a una matriz, que en verdad, otra vez, ¿no? Ahí, por ahí hay que volver a frasear estas indicaciones, ¿no? No es que la matriz tenga un vector, perdón, una columna más con información, sino que más bien una de las columnas de la matriz va a ser definida con valores provenientes de un vector. Entonces vamos otra vez a ver que estos ejemplos nos pueden ayudar a entender lo que pasa. Ya, la matriz mat la dejo en paz. Vec1 se queda porque voy a usar estos dos valores. Y ahora la matriz core es la que voy a utilizar. Entonces, ¿cuál es la idea de este comando callplace? Es que estas cifras de vec1, tengo aquí cifras de vec1, que esta columna, ¿no? Toda vez que el vector es una columna, esta información va a formar parte de alguna de las columnas de la matriz de destino, de la matriz a la que yo quiero llevarle esta información. Y bueno, la pondré en la primera columna, ¿no? Para ejemplos, para el caso del ejemplo. Entonces, callplace, ¿sí? Y tengo 3 insumos. Tengo que dar 3 precisiones. En el primer caso, ¿qué matriz va a recibir esta información? La matriz core. Luego, ¿de dónde vienen los datos de la columna que se va a definir? Pues del vector vec1. De ahí provienen los números que se van a copiar. Y por último, ¿en cuál columna de la matriz core se van a escribir o se van a definir estos valores, ¿no? Porque claro, core puede tener más de una columna. En mi caso, en la primera columna. Eso es lo que voy a decirle. En la matriz core, quiero incluir la información de vec1 en su primera columna. Y ahora sí se ha copiado, ¿no? 1.05, etcétera, y el 0.95, etcétera también. Entonces, claro, ya la matriz de correlaciones ya no es de correlaciones, ¿no? Ya le he alterado la información, ya no puedo decir que es una matriz de correlaciones. Por último está el acápite que dice concatenar matrices, que es un poco, ¿no? Parece un poco más complejo, pero lo importante es, ¿no? Ver qué es lo que se logra con este comando. Y ahí yo suelo apoyarme con un archivo, algunas ilustraciones en Excel. Así que compartiré esa
ese documento. Y ahí está el archivo Excel. Y voy a definir algunas matrices para ver cómo esto se está dando, ¿sí? Vamos a poner la primera matriz de esta forma. ¿Sí? Y finalmente, será esto. Y vamos a poner colores para que un poquito más visual el asunto. Ya, entonces tengo la matriz A, la matriz B y la matriz C, pero que se tiene que llamar C1 porque en Ibius, ¿no?, el nombre C ya forma siempre parte de un workfile, ¿no? Es un elemento que siempre está y se llama C y no lo puedo cambiar. Tengo estas tres matrices y, digamos, la idea de esto del matplace es juntar a estas matrices para que formen parte de una matriz mayor, de mayores dimensiones. Esa matriz de mayores dimensiones ya tendría que existir. Entonces, habrá una matriz H que tendrá, ¿cuánto será? 3 Cs. Ya. Y esta. Eso le vamos a poner un borde así más notorio. Entonces, tengo una matriz H, que es una matriz, ¿no?, que va a recibir la información de A, B y C. Y, bueno, ¿cómo es que va a recibir la información? ¿De qué manera? ¿No? Y vamos a proponer que la información se haga de esta forma, ¿no? Aquí ya vi que tengo que eliminar esta columna hacia la izquierda. Sí, tenía que cambiar esa. Y va acá, entonces. La parte que falta. Ya, entonces entre estas tres matrices, ¿no?, he armado una matriz H que es más grande. Y bueno, ese tipo de acciones las voy a poder hacer con el comando matplace, que tiene 4 ingredientes, ¿no? Matplace tiene 4 ingredientes. Vamos a poner, ok, a partir de. Entonces, ¿qué ingredientes necesita? Pues el primero es la matriz de destino, ¿no?, la matriz donde la información va a llegar. Y en este caso es la matriz H. Entonces, primer ingrediente, la matriz que recibe la información. Siguiente ingrediente es la matriz que provee la información. Para ir en orden, la matriz A. Y luego vienen 2 números. Y estos números tienen que ver con la posición desde la cual se va a dar este copiado de información, ¿no? O sea, la información de A yo quiero que esté en H, pero ¿cómo decirle que va a ser desde acá, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entonces, respecto de H, decirle cuál fila y cuál columna es donde inicia la matriz que estoy copiando. Así que en este ejemplo es la tercera fila, primera columna. Y esos serían los ingredientes finales. Matplace, en la matriz H, se va a copiar la información de A desde la tercera fila, primera columna de H. Entonces ahí está ese caso. Luego también estará la matriz H. La matriz B ahora es la que va a aportar información y va a estar desde la fila 1, columna 1. Y por último, la matriz H recibe la información de C1 y esto está en 3,3, ¿no?, tercera fila, tercera columna. Esas, ¿no?, hubiesen sido las 3 indicaciones, los 3 comandos para poder armar la matriz H con los contenidos de las matrices A, B y C ¿no?, en la forma, en el orden que se ha propuesto en el Excel.
Muy bien, entonces continuamos. Pasando a la diapositiva número 4, tenemos ahí un tema llamado ordenamiento. Y nos hablan de una serie de tendencias y luego el ordenamiento según una serie y en fin. Aprovecharé para usar otra hoja de este Excel para un ejemplo un poquito más directo, ¿no? Digamos que tengo una lista de, no sé, de estudiantes, ¿no? Entonces, estudiante uno, estudiante 2, digamos que son 4 nada más. Y claro, ¿no? Este es estudiante, esto es, no sé, nota uno y nota 2. Eh, y acá código. Ya, números cualesquiera, ¿no? No me interesa mucho eso. Código entre, ¿está? Ser optimistas. Y código, pues no, U200, U310, U382 y U201. Entonces digamos que tengo una base así, ¿no? Muy discreta, pero útil. Eh, tengo estos elementos y quiero ordenar, ¿no? Quiero hacer una especie de ranking de quienes sacaron, ¿no? La nota en orden, ¿no? Creciente, ¿no? De menor a mayor, las notas de la primera evaluación. Entonces, ¿cómo quedaría la base? Bueno, la menor nota la tiene el segundo estudiante. Entonces, el segundo estudiante toma, ¿no? La primera fila. Pero ¿quién está? Cuarto estudiante. Ahí viene el primero, ¿no? El estudiante 1 y finalmente, con la nota más alta, el estudiante 3. Entonces, la base está ordenada según nota 1 de menor a mayor. Repito, la base está ordenada según nota 1 de menor a mayor. ¿Por qué lo enfatizo? Porque cuando veamos en el programa, ¿no? Quiero ordenar la base, ¿no? Quiero ordenar según alguna de las series que estén contenidas en el Word file. No es, ¿no? No es que la base va a estar así y que esto va a ocurrir. ¿Ya? Esto no es el resultado. ¿Ya? Esto es incorrecto. Y es incorrecto porque esta nota y este código, eh, perdón, esta nota no es la del estudiante 1. La nota 1 del estudiante 1 no es 13, es 15. ¿Sí? Entonces, no es que se reordena o no es que se ordena la serie. Por eso dije, se ordena la base según nota 1 de menor a mayor. No se reordena solo la serie, se reordena la base. Y es lo que hace sentido. ¿Por qué? Pues porque el estudiante 3 que tiene, perdón, el estudiante 2 que tiene la nota 1 más baja, esa nota está acá arriba, sí, pues, pero está con todo el equipaje, ¿no? Esta nota es del segundo estudiante, que tiene código U310. Es la nota 1 de este estudiante. No le va a hacer mucha gracia, ¿no? Claro, en otros casos, ¿no? Que yo esté poniéndole o cambiando notas, ¿no? Al estudiante 1, pues el estudiante 1 se había dado 15 y reordené y ahora tiene 13. No, pues. Por eso, es un reordenamiento de la base según una de sus series. Pero se reordena la fila. Este estudiante 2 con todos sus datos, con su código, ¿no? Sexo del estudiante, estado civil, su apoderado, ¿no? Su promedio anterior, ya todo eso irá en la primera fila, porque estoy reordenando otra vez la base según nota 1 de menor a mayor.
Entonces, este es el nuevo, ¿no? Lo reordenado, ¿no? La base reordenada según una de sus series. Es como si pidiera, oye, es que se ordene en alfabético, ¿no? No le puedo cambiar el apellido, ¿no? No puede tener ¿no? Esta persona un apellido que no es, pues solamente porque cambié esa columna. No, pues tiene que cambiar todo, ¿no? El nombre que acompaña a ese apellido, las notas que acompañan a ese estudiante que tiene un nombre y apellido. Cambia la base, por eso hacía tanto énfasis en ello. Bueno, yendo a Ibius, vamos a ver entonces lo que ocurre con estos comandos de ordenamiento. Ahora sí. Ya, entonces, ¿qué nos están diciendo? Bueno, nos dicen que hay series que se llaman series de tendencia que van a tener este comportamiento, ¿no? El comando es @trend, ahora vamos a ver en Ibius los ejemplos. Y el ordenamiento, según una serie, claro, es el comando sort, ¿no? Y el nombre de la serie. Así como nota 1 en el Excel, ya, sort, nota 1. Pero se cambia la base, ¿ya? No se cambia solo la serie, se reordena la base. Según esa serie, sí, pero se reordena la base. Algo importante, ¿no? Así como ocurre en el mundo real. No hay control Z. O sea, reordeno y fue, pues, ¿no? O sea, ya reordené. Bueno, si me interesa el orden inicial que tenía mi base, ¿no? ¿Cómo podría entonces claro, siempre lo puedo cerrar sin guardar, pero ¿y si trabajé la base? ¿No? Por un lado, así como se recomiendan las evaluaciones, guardar con frecuencia sus archivos, guardar con frecuencia los comandos, etc. Pero además, aquí es donde viene esto de la serie de tendencia. Y ahora sí paso a Ibius para mostrar de qué va. Ese fue Ibius, ahora aquí está. Entonces, digamos que tengo esta base, ¿no? Y G1, por ejemplo, ya para que me ayude a ilustrar lo que pasa. Tengo Y y tengo X. Tengo la primera observación, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la 200, ¿no? Ya, bueno, hasta la observación 200. Puedo pedir que se reordene según Y, según X, ¿no? Lo que yo desee. Pero antes voy a crear estas series que se llaman series de tendencia. Voy a crear una serie de tendencia y el comando es series, voy a llamarle tend, y va a ser con el operador trend paréntesis, ¿no? Y la presentación dice que en este paréntesis va a haber un número y la serie de tendencia, ¿no? La serie tend, va a comenzar en 1 menos ese número. ¿Por qué? Cosas de Ibius. Quiere decir que si pongo el número 4 aquí, va a empezar en -3. Y la respuesta es sí, va a empezar en -3. Y de ahí aumenta de 1 en 1. Por eso si se graficara, pues tendría una tendencia creciente, ¿no? Porque aumenta 1, 1, 1, 1 cada observación. Y si empieza en otro número, no sé, si empieza en 1, entonces, ¿no? Bueno, 1 menos 1, 0, empieza en 0. Ah, entonces si pongo 0 es 1 menos 0, 1. Y empieza en 1, sí. Y así como... Ahora sí en secuencia y correspondiente al número de observación. Y si quiero que empiece en, no sé, 8, ahí se pone más interesante. Y si no le pongo nada, comienza en 0. Ya, pero quiero que comience en 8. Entonces, podría uno estar tentado a poner -7, ¿no? Porque matemática nos dice 1 menos -7 es 8. Pero los negativos no los acepta Ibius. Va a decir, no vas a comenzar en cómo es. Bueno, y entonces, ¿cómo hago que empiece en número 8? Pues yo quiero que empiece en número 8. Bueno, si así como está, sin nada en el paréntesis, empieza en 0, pues mira tú, las maravillas aritméticas. Le sumo 8 y empieza en 8. Y ya está. Entonces, sumándole un número
van a empezar en ese número. Claro, siempre que el arroba trend no tenga nada en el paréntesis. Esto se asegura de que empiece en 0 y más el número con el que quiere uno que empiece. Entonces, si nos dicen que quiere usted una serie de tendencia que inicie en 2500, listo. Arroba 3 paréntesis cerrado, más 2500. Y listo. Y ahí aumenta. ¿Sí? Bueno, voy a dejarlo así con que empiece en 1, ¿no? Entonces, puedo ponerle más 1. Empieza en 1. Y voy a incorporar esta serie de tendencias, se lo voy a agregar al grupo G1 para tener acá, ¿no? Para que se pueda ver esta serie de tendencias en el grupo G1, a ver qué es lo que sigue con esto del reordenamiento. Bueno, recordando las clases anteriores, G1.add y la serie de tendencia. Ahí está la serie de tendencia ahora. Y puedo ver las tres series. La YX y la de tendencia. Ya, pero ¿y el ordenamiento que tanto se ha mencionado que si cambia? Ya, bueno, vamos a ordenar. Según X. ¿Ya? Entonces, la base, ¿no? Acuérdense porque yo enfatizaba eso mucho, la base se va a reordenar de menor a mayor según X. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de los números que les haya tocado, ¿no? Bueno, la serie de tendencias se va a reordenarse como salga, ¿no? Entonces, a ver, sort X, y claro, tenemos los valores más bajos de X, acá comenzando, ¿no? Pero se movió toda la base. Por eso tendencia no dice 1, pues dice 28, luego dice 73, luego dice, ¿no? Porque se ha ordenado toda la observación. El cambio de lugares para el ordenamiento se ha dado para todas las observaciones. Cada observación cambia de sitio, pero cambia con todos sus datos. Bueno, ya está. Y como se mencionaba, ¿no? No hay control Z. Lo hecho está. Ya, pero y entonces el orden inicial, ya es ahí donde tener una serie de tendencias me va a ayudar, porque lo ordeno según la serie de tendencias y voy a volver al orden original, donde los números de la serie de tendencias se corresponden con los números de las observaciones. Entonces puedo, en una base cualquiera, ¿no? Creo mi serie de tendencias y luego puedo ordenar por apellido, puedo ordenar por estado civil, puedo ordenar por peso, por altura, por código, por promedio, por lo que corresponda. Pero si quiero regresar al orden original, sort y mi serie de tendencias y listo. No me van a cobrar por tener la serie de tendencias, no me quita, no es que ocupe un gran lugar en el workfile, el archivo no va a pesar no, gigas porque incluya una modesta serie de tendencias que más bien me puede ayudar. Esto ocurre más en bases de datos de corte transversal, ¿no? Estas bases de datos que son, por ejemplo, personas encuestadas, estudiantes, países, qué sé yo. En bases de series de tiempo no hace mucho sentido, ¿no? Reordenar porque un año y otro que no guardas en cuestión no pinta bien, no tiene tanto sentido. Y el orden temporal en esas series más bien es lo que rige. Pero en corte transversal, ¿no? En este tipo de bases donde hay unidades de análisis como personas, hogares, ¿no? Ahí más bien sí puede ayudarnos, sobre todo a recuperar el orden inicial que se tenía en la base. Muy bien. Entonces, eso con el caso de la tendencia. Hay un ejemplo, ¿no? Bastante así ya bien básico ahí en las diapositivas 5 y 6, ¿no? De cómo se da este ordenamiento, porque se ordena, como les decía, la base. Cada observación cambia según una de las series, pero toda la información de esa observación es la que pasa a otra posición. Muy bien. Luego, en la diapositiva 7, tenemos posiciones dentro de objetos. Dice una serie, una matriz, un vector. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hasta ahora hemos trabajado con definiciones directas de, ¿no? Como acá, ¿no? Crear una serie de tendencias que se llame TEND, ¿no? Con estos criterios. Y se crea toda la serie con sus valores, ¿no? Con cada cifra para cada uno. Igual cuando se creó la serie X o la serie Y, ¿no? Que sea igual a unos aleatorios de distribución tal y cual, y cada número se escribió en la serie, ¿no? Cada aleatorio distinto se escribió en la serie. Pero ¿qué pasa si yo quiero o necesito modificar alguna observación
de la serie, ¿no? O sea, una, ¿no? Necesito redefinir toda la serie. Me dicen, oye, por si acaso este número 50.80 que tengo yo, este número no es correcto, no ha habido un error, no debería ser así. ¿Cuál número debería ser? Ah, bueno, vamos a ver cuál número. Entonces, para modificar solo, ¿no? O mejor dicho, para modificar una celda o un dato en concreto dentro de esta serie, ¿lo puedo hacer? Sí. Tengo que poner el nombre del objeto cuyo contenido quiero modificar, en mi ejemplo, Y, y junto al nombre de esta serie, poner entre paréntesis cuál posición. Entonces, Y es una serie, y según lo que veo, yo quiero cambiar la posición tercera. Entonces pongo ese número entre paréntesis. El objeto y entre paréntesis, así junto, ¿no? El nombre, paréntesis, cuál posición dentro de ese objeto quiero que sea modificado. Y lo igualo a aquel número que necesito que esté. Y claro, yo voy a escoger el número 48.66666, ¿no? Porque así es la vida. Ya, y al momento de abrir Y, ¿no? Ahí está, ahora sí, pasó al 48.66666. Y así puedo modificar puntualmente, ¿no? Datos así en conciso. Si tengo más bien matrices o tablas, por ejemplo la matriz core, digamos, este número no es, ¿no? Quiero cambiarlo. Ya, entonces otra vez, ¿cuál es el nombre del objeto? Core. Y entre paréntesis, la posición. Ahora esta es una matriz. Necesito precisarle fila y columna. Primera fila, segunda columna. Y quiero que en lugar de 0.054712, que sale con mis números, quiero que valga entonces 0.049999. Ahí está, 0.049999. Ya se modificó y, bueno, procederé con lo que siga, ¿no? O sea, tengo ya la potestad de poder hacer estos cambios puntuales en determinadas posiciones de los objetos. Bien, continuando, tenemos ahora creación de variables dicotómicas, dice ahí, ¿no? Variables dicotómicas llamadas variables dummy, que son variables que tienen dos valores, ¿no? Unos o ceros. Y uno cuando se cumple determinada condición y cero cuando no se cumple, ¿no? Hay un tema ahí de condicionales implícito. Y la forma de tener este tipo de series es, bueno, vamos a crear una, series dummy, por ejemplo, igual a cierta condición. Bueno, ¿qué condición voy a pedirle? ¿O qué condición voy a establecer? Pues que la dicotómica valga 1 cuando x sea mayor a 8. ¿Ya? X mayor a 8. Esta es la condición. Y entonces voy a abrir x y voy a abrir la dicotómica. Y podré ver que valdrá 1 cuando x, ¿no?, es mayor a 8, efectivamente, y vale 0 en caso contrario. Por ejemplo, este número 7.6 no es mayor a 8, así que le cae 0 a la dicotómica. Bien. Y claro, esto ya, ¿no?, tendrá otros usos, ¿no? Ahí en la presentación se habla de uso en series de tiempo, uso en corte transversal. Bueno,
dejemos eso, ¿no? Son pequeños spoilers nada más de lo que sigue en los otros cursos, ¿no? Y en la econometría ahí fijo se va a ver eso. Muy bien, ahora pasamos a análisis básico de series, ¿no? Que tiene algunas características importantes, algunas facilidades que por ahí ya se han estado conociendo. Por ejemplo, aprovechando que tengo aquí la serie X, ¿no? Puedo ver la información al estilo hoja de cálculo, ¿no? Así, estilo Excel, a los números. Pero también puedo, con el botón de View, pedir que digamos, se presente la información en modo gráfico. A ver, ¿qué tipo de gráfico? Y me dan algunas opciones aquí, ¿no? Línea, barra y otros. Voy a dejarlo en el caso de línea, pongo OK y veré la información así como un gráfico de líneas. Seguramente, ¿no? En casos donde esto tenga que ver con variables económicas, podré decir, bueno, ¿no? Que en los años tales, o para los países tales, o las familias tales, ¿no? Ha habido un comportamiento, que esto y que lo otro. También en modo barras, ¿no? View graph, barra, y será, pues, ¿no? Ir viendo las barras para ver, ¿no? Justamente qué es lo que ha ocurrido. De repente hay algunos datos que son más fáciles de ver en modo barras que en modo línea, etc. Si quiero volver a ver esto en modo Excel, pues la primera, ¿no? View y Spreadsheet es lo que me lleva otra vez a poder apreciar la información en estrictamente modo numérico. ¿Qué pasa con, por ejemplo, grupos, ¿no? También, bueno, perdón, antes de pasar a eso, X, acá está, la serie X. También hay una opción para ver, dice acá, la tercera, ¿no? En el botón View, dice estadísticos descriptivos, pruebas, y la primera opción, histograma. Entonces, el histograma me va a ayudar a ver temas de frecuencias de los datos, ¿no? Qué tan frecuentes se suelen dar. Y me va a dar una idea entonces de la distribución de los datos. Cómo distribuyen de menor a mayor, cómo están, qué forma tiene eso. Y aquí veo que tiene una forma, ¿no? Así, acampanada, que para quienes han llevado este curso de estadística con variables aleatorias y eso, no debería extrañarles, ¿no? Porque la procedencia de esta serie es de números aleatorios de distribución normal, y la distribución normal tiene forma acampanada, ¿no? Y unas propiedades más. Acá en la parte de la derecha me dan pues, varios estadísticos, media, mediana, máximo, mínimo, desviación estándar, asimetría y kurtosis, ¿no? Y hicimos una prueba de normalidad, que eso también, déjenselo a otros cursos. Bueno, entonces, ¿no? Me ayuda esto a ver, mira, sí, pues no parece, o se confirma que estos datos han venido de una distribución normal, ¿no? Ya, ok, bien. Y podré después hacer algún otro comentario. Otra vez para que se vea como hoja de cálculo, ahí está. Ahora voy a crear un grupo llamado G2 donde estén Y y X. ¿Por qué? Porque los grupos también me van a permitir ver información conjunta. En este caso tengo dos series, ¿no? Y y X. Entonces voy a pedirle que me dé alguna facilidad de ver gráficamente algunas cosas. Botón View, opción Graph. Y si bien podrían tener gráficos de líneas o de barras, allí hay que tener cuidado eh, de repente las unidades no son iguales, no sé, por ejemplo, acá sí más o menos, ¿no? Y tiene datos como 21, 80, qué sé yo, X tiene valores como 10, 9, 8. Entonces no va a ser muy grave. Pero podría una serie tener datos, ¿no? Miles, no sé cuántos, ¿no? O decenas de miles, y los otros datos ser porcentajes, ¿no? O sea, 0.25, 0. Entonces, la magnitud es tan distinta que si los queremos ver en conjunto, habría que hacer ahí algunas, ¿no? Jugar con los ejes para que, ¿no? Evitar estos problemas de que una serie va a ser muy bajita y cercana a cero y la otra no va a estar muy alta. Pero bueno, se puede hacer. O digamos, una cosa más interesante podría ser, cuando tengo sobre todo series así por pares, es el tipo de gráfico que dice scatter, que es el gráfico de dispersión conjunta, donde también
o al que también le llaman a veces ¿no? Nube de puntos. Estos gráficos de scatter me muestran a las series, pero de esta manera, ¿no? Donde cada punto presenta una correspondencia de Y y X, ¿no? Y está en un eje, X está en el otro. Entonces, cada punto es la correspondencia de un dato de X con el de Y. Aquí, como vimos que era, ¿no? Tiene una correlación baja, ¿no? No hay una dependencia lineal muy representativa, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser necesariamente el caso. Podríamos tener un escenario un poquito más interesante. Para lo cual voy a ayudarme con esto de la herramienta recortes y hacer unas ilustraciones así de un modo un poquito más libre. Ya, entonces, a ver, vamos a dibujar el primer caso, donde la nube de puntos, ¿no? Podría ser de repente algo así. Entonces, claro, alguien dirá, bueno, lo que pasa, ¿no? Es que entre estas series, pues parece haber una relación positiva, ¿no? Más de este X aumenta también Y. Entonces me ayuda a identificar este tipo de patrones. Allá, qué bueno. Entonces puedo trazar la recta así y decir, bueno, ¿no? Siguen más o menos ese trayecto, ¿no? Hay una relación positiva de X con Y. Bien, ¿no? Ese es un escenario posible. Otros escenarios, con estos gráficos de scatter. Vamos a decir los ejes. Y la nube de puntos ahora puede ser, pues, ¿no? De otra forma, de tener otra disposición. Y alguien podría decir, ah, lo que ocurre es que ahora la relación entre X y Y es así en forma de parábola, una cuadrática, ¿no? Qué sé yo. Y eso nos dirá algo de cómo se relacionan X e Y, ¿no? Donde, claro, acá son ejemplos adrede, pero a lo mejor encontramos una circunstancia así con variables económicas. Entonces, puede ser de interés, ¿no? Ver cómo se vinculan estas variables. Y para no perder la costumbre, tenemos en la diapositiva número 13 y 14 algunos ejercicios que deberán ir avanzando y en unos minutos pues plantearemos una resolución. Y voy a dejar compartido la parte de las preguntas.
Vamos entonces a ver la resolución. Nos piden un Word file de 1250 observaciones. No nos dan detalles de tiempo, así que corte transversal, ¿no? Una observación, 1250. Y entonces, ahora dicen que hay que crear un par de series. Nos dan los detalles, ¿no? X1, X2, la primera con distribución normal, media 40, y desviación estándar 25. ¿No? Entonces acá es por 25. Y la otra tiene que ser de distribución uniforme entre 2000 y 3500. Entre 2000 y 3500. Listo, ya están las dos series. ¿Qué más? Una tercera que sea la multiplicación de ambas. Enviar, ¿no? X2. Listo. Matriz de varianzas y covarianzas y también de correlaciones para la X1 y X3. ¿No? Bueno, entonces X1 y X3. Habrá que agruparlo. ¿No? X1 y X3. Y ahora sí pedirle una matriz de varianzas y covarianzas. Y correlaciones también. ¿No? A ver. Correlaciones siempre con 1 en la diagonal principal, ¿no? Eso. Y por lo que veo, la correlación en este caso entre X1 y X3 es del 96%. ¿No? Esta sí califica como alta, por ejemplo. Bueno, será. ¿Qué más? Crear una variable dicotómica que valga 1 si X2 es mayor a 2500. Ok. Variables dicotómicas que se llamen dummy y que la condición es que X2 sea mayor a 2500. X2 es mayor a 2500. Ya. Entonces, serie, nombre igual a condición. Y con eso tenemos esas cifras. De ahí piden tener una serie MX1 que recoja la media móvil a 2 periodos de la serie X2, ¿no? Para traer buenos recuerdos esto de las medias móviles. MX1, que es medias móviles, ¿no? Esto es de clase 2. De la serie X2 a 2 periodos, ¿no? Porque la media móvil puede ser a un número de periodos que se determinen. Entonces, en este caso nos dicen que es a 2 periodos. Y ya tengo esas series. Luego me piden otras cosas más, ¿no? En la diapositiva 14. Así que los dejo ahí unos minutos. Y de ahí continúo. Ya voy a subir el... Desde ahí será. Profesor, disculpe, ¿podría mostrar el código de la serie X1 y X2? Ok, gracias, profesor.
Vamos a continuar entonces. Ahí estaba, ¿no? Justo a pedido de su compañero que se pudiera ver los comandos desde el inicio, ¿no? La creación del workfile, las dos series que nos encargaron, la tercera, ¿no? Con este pedido de que sea uno multiplicando al otro. Las matrices de covarianzas, de correlaciones, la dicotómica, para los casos en los que x2 es mayor a 2500, y la de medios móviles. Ahora, en la diapositiva 14 nos piden una serie x4 que tenga los cambios porcentuales de las observaciones de la serie x2, ¿no? Entonces, cuando nos mencionan esto de cambios porcentuales, nos están hablando de las diferencias de los logaritmos de determinada serie. En este caso de x2, si mal no recuerdo, sí, x2. Las diferencias de los logaritmos ¿no? de x2. A ver, para darle una mirada a la información que tiene. Bueno, será. Crear una matriz que se conforme por todas las series trabajadas. Una matriz que sea el conjunto de las series. Entonces primero hay que poner en conjunto a las series, ¿no? Y eso es un grupo. En esta oportunidad maneje 2, ¿no? Estará x1, x2, x3, x4, la dicotómica, y en x1 también, ¿no? ¿Por qué no? Ya. Y ahora hay que crear una matriz a partir de estas series. Acá aquí sí hay dos maneras, ¿no? Una es con STOM. Y eso quiere decir que tendríamos así, ¿no? G2, mat1. ¿Sí? Ya que tenemos el grupo donde están todas las series, pues STOM y el nombre de la matriz. Otra forma, ¿no? Esa es una. ¿Ya se creó la matriz? Sí, acá está, mat1. Bueno. Otra forma es pedirle de frente en una matriz mat2, por ejemplo, que sea igual a este grupo G2. Y tiene lo mismo. ¿Sí? El que funcione, como son equivalentes, puede ser cualquiera. Entonces, mat1 y mat2 van a ser lo mismo, ¿no? A efectos de lo que se está haciendo. Y nos piden luego premultiplicar dicha matriz por su transpuesta y obtener la inversa. Entonces, recordemos que en matrices, el orden de los factores sí afecta el producto, ¿no? Sobre todo, claro, ¿no? O sea, me refiero a principalmente el orden de las matrices. Una matriz de 3 por 2 que multiplica una matriz de 2 por 3, ¿no? No es, vamos a ponerlo acá, ¿no? Como recordatorio. En matrices, esto no necesariamente es igual. A por B no es necesariamente lo mismo que B por A. Podría serlo en un caso excepcional, pero no tendría por qué serlo. Sobre todo si el orden de las matrices es diferente. Si una matriz es de 3 por 1 y B es de 1 por 3, termina con una matriz de 3 por 3. Pero si primero pones a B, eso es de 1 por 3 y la otra va a ser 1 y terminas con una matriz de 1 por 1. Bueno, ¿no? Eso es álgebra matricial que entiendo ya se ha visto en su momento. Entonces, hay que, ¿no? tener cuidado el caso. ¿Por qué? Porque dicen premultiplica a la matriz que se han encontrado, mat1, mat2. A esa matriz hay que premultiplicarla. Entonces, a la matriz mat hay que premultiplicarla por la transpuesta. Y a esto, a lo que resulte acá, la inversa. Entonces, finalmente va a haber una matriz final, pues, ¿no? Que sea la inversa. Entonces voy a poner matriz int que sea la inversa de la transpuesta de mat1
premultiplicando a MAT1. Bueno, resultó esto. Eso es lo que sale con mis números. La inversa de la premultiplicación de la transpuesta de MAT1 con MAT1. Luego dicen crear un grupo con todas las series. Bueno, eso ya se hizo, ¿no? G2 tiene todas las series. Crear una serie Y1 que sea un actualizable de la suma de las series Y1 y Y2. Esto es del final de la clase 1, ¿no? El FNML. Actualizable de la suma, ¿no? X1, X2. Añadir Y. Bueno, se llamaba Y1, ¿no? Yo lo llamé Y. Bueno, el grupo creado. Bueno, el grupo G2.add, ¿no? Que le agrego Y. Así que al final debe estar Y. Sí, se le añadió Y al grupo. Y finalmente, ¿no? Un vector que recoja ciertos estadísticos, ¿no? Que en total son 6. Media, mediana, varianza, desviación estándar, mínimo y máximo. Entonces, como el vector va a tener 6 elementos, voy a crear un vector de 6 elementos, que se llame vec. Y en cada posición tengo que poner cada estadístico. Primera posición de vec tiene el promedio de, dice de cualquiera de las series, ¿no? De una de las series. Bueno, que sea de X2. En la segunda posición de vec irá la mediana de X2. En la tercera es la varianza, si no me equivoco. Varianza. Varianza de X2. En la cuarta posición irá la desviación estándar. Y luego mínimo y máximo, ¿no? En las posiciones 5 y 6 irá mínimo y máximo respectivamente. Entonces, de esa manera habré llegado a la conclusión de estos ejercicios directos. Muy bien, entonces eso corresponde a esta sesión y habilitaré la solución, desde luego, para que lo consulten, ¿no? Entonces, ya con estos elementos, pues, damos cierre a la primera mitad del ciclo.